¿Alguna vez te has preguntado qué es lo que realmente hace sabia o estúpida a una persona? No se trata de la inteligencia, ni de la educación, ni del número de libros leídos. La verdadera sabiduría está en cómo vives, cómo piensas y cómo te relacionas con los demás. Desde la perspectiva de los antiguos estoicos, la estupidez no es simplemente la falta de inteligencia. Es la incapacidad de vivir de acuerdo con la razón y la virtud. Hoy vamos a profundizar en un tema que podría hacerte reflexionar, las 6 principales señales de una persona estúpida desde el punto de vista de la filosofía estoica. Pero antes de que lo malinterpretes, déjame aclararlo, esta conversación no se trata de juzgar ni de poner etiquetas. El estoicismo no enseña a culpar a los demás. Es una filosofía que nos invita al autoanálisis. Por eso, cuando hablamos de estas 6 señales, no estamos señalando a alguien más. Te propongo usarlos como un espejo para reflexionar sobre tus propias acciones, pensamientos y forma de vivir. Después de todo, los estoicos creían que la sabiduría es un camino, no una meta final. Y esta es la esencia, nadie es perfecto. Ni tú, ni yo. El objetivo no es alcanzar la perfección, sino avanzar, mejorar constantemente. ¿Por qué el estoicismo? Porque el estoicismo es una de las filosofías más prácticas y atemporales que existen. No se trata de ideas abstractas o ideales inalcanzables. Enseña a gestionar los pensamientos, a enfocarse en lo que sí puedes controlar y a construir una vida basada en la virtud. Filósofos como Marco Aurelio encontraron serenidad, claridad mental y fuerza en medio del caos del mundo. Y lo más sorprendente es que sus enseñanzas siguen siendo válidas hoy, 1000 años después. ¿Cómo define el estoicismo la necedad? ¿Cómo identificar los hábitos y creencias que impiden vivir de manera consciente y plena? ¿Cómo liberarse de ellos? Y lo más importante, ¿cómo aplicar estas lecciones antiguas a la vida moderna? Si este tema te interesa, sigue viendo, porque vamos a explorar las 6 señales de una persona estúpida, no desde la crítica, sino desde el aprendizaje y el crecimiento. No te preocupes, no voy a señalar a nadie. Lo que quiero es que reflexiones, te hagas preguntas y quizás hasta te rías un poco en el camino. Empecemos con la primera señal, y créeme, necesitas escucharlo. Primera señal, la apariencia es más importante que el carácter. Imagina esta situación, conoces a una persona que luce impecable. Maquillaje perfecto, ropa con estilo, un perfil de redes sociales digno de una revista. A primera vista, parece seguro de sí mismo, exitoso, incluso inspirador. Pero aquí está el problema, si miras más de cerca, descubres que detrás de esa apariencia no hay profundidad. Toda su energía se va en mantener la imagen exterior, no en ser alguien íntegro. Los estoicos creían que la obsesión con la apariencia era una señal clara de necedad. ¿Por qué? Porque el verdadero valor de una persona está en sus virtudes, en su carácter y en su alma. Marco Aurelio, uno de los más grandes estoicos, decía, el alma se tiñe del color de tus pensamientos. En otras palabras, lo importante no es cómo te ves, sino quién eres por dentro. Por supuesto, no hay nada de malo en cuidarse. Atender la apariencia puede reflejar autoestima y confianza. Pero cuando el aspecto externo se convierte en la prioridad principal, distrae de lo que realmente importa. Piénsalo. La belleza se desvanece. La juventud no es eterna. Ningún filtro va a durar para siempre. Pero tu bondad, tu sabiduría y la fortaleza de tu carácter, eso sí permanece contigo toda la vida. Los estoicos pensaban que enfocarse en la belleza no solo es superficial, también interfiere con el crecimiento personal. Nos aleja de lo importante, cultivar la mente, construir relaciones profundas y vivir según la virtud. Cuando pones todo tu valor en lo externo, te estás empujando hacia la inseguridad. ¿Qué pasará cuando esa belleza empiece a desvanecerse? ¿Qué harás si alguien más aparece y se ve mejor? Te quedarás con un vacío dentro, porque vinculaste tu valor a algo que nunca debió definirte. Es momento de cambiar ese enfoque. Encuentra tiempo para reflexionar sobre tus valores. ¿Vives con honestidad? ¿Tratas a los demás con bondad y respeto? ¿Estás esforzándote por ser tu mejor versión?
Porque al final, ni el maquillaje, ni la ropa cara, ni las fotos perfectamente editadas en redes sociales importan si no trabajas en la persona que eres por dentro. La próxima vez que te descubras comparando tu apariencia con la de alguien más o sintiéndote mal por cómo te perciben, detente y hazte esta pregunta: ¿qué tipo de persona estoy llegando a ser? Ese es el tipo de pregunta que los estoicos querían que te hicieras. Porque el carácter siempre será más importante que la apariencia. Segunda señal: negarse a asumir responsabilidad por la propia vida. Asumir la responsabilidad de tus acciones no siempre es fácil, pero desde la perspectiva estoica, es absolutamente necesario si quieres vivir con sabiduría y sentido. ¿Alguna vez has conocido a alguien que siempre tiene una excusa para todo lo que no va bien en su vida? Y nunca es su culpa. Puede culpar a la infancia, a la suerte, a la familia, al gobierno, a lo que sea, pero nunca se hace responsable. Sí, la vida puede ser injusta. Y a veces, las circunstancias realmente están en contra. Pero los estoicos creían que apegarse demasiado a los factores externos es una señal de necedad. ¿Por qué? Porque eso te arrebata tu poder. Esta filosofía enseña que, aunque no puedes controlar todo lo que sucede, siempre puedes elegir cómo responder. Siempre tienes poder sobre tus acciones, sobre tu actitud y tus decisiones. Cuando culpas a los demás o a las circunstancias, no solo pareces inmaduro, también te estancas. Piénsalo con un ejemplo: tienes problemas en tu carrera. Sí, tal vez tu jefe es complicado, el mercado laboral es difícil o la economía está inestable. Pero, ¿qué sí puedes controlar? ¿Estás desarrollando nuevas habilidades? ¿Estás yendo al trabajo con actitud positiva y responsabilidad? ¿O solo te quejas esperando que alguien más solucione tus problemas? Los estoicos te recordarían que el crecimiento empieza en el momento en que asumes la responsabilidad, incluso en medio de los desafíos. Y aquí está el punto clave: culpar a otros puede sentirse bien por un momento. Tal vez te da la sensación de que no eres responsable, de que tu enojo es justo. Pero a largo plazo, es una trampa. Te aleja de la persona que podrías llegar a ser. Como dijo Séneca, otro gran filósofo estoico: no es que algo sea difícil y por eso no lo intentamos, es porque no lo intentamos que entonces parece difícil. En otras palabras, eres capaz de mucho más de lo que crees, pero solo si estás dispuesto a asumir la responsabilidad de tu propia vida. ¿Cómo aplicar este principio estoico en tu vida? Empieza por hacerte algunas preguntas nada fáciles: ¿estoy culpando a otras personas por mis problemas? ¿Qué puedo hacer de forma diferente para mejorar mi situación? ¿Estoy dispuesto a hacerme cargo de mis actos, incluso si eso resulta incómodo? Los estoicos creían que la responsabilidad no consiste solo en corregir errores, sino en ser plenamente consciente de lo que uno hace y por qué lo hace. Por eso, la próxima vez que sientas la tentación de culpar a alguien o de justificarte, detente un momento y recuérdate: esta es mi vida. Solo de mí depende cómo respondo ante ella. Aceptar la responsabilidad no siempre es fácil, pero es uno de los pasos más poderosos hacia la sabiduría y el crecimiento. Antes de seguir, déjame preguntarte algo: ¿cuántas veces te has dicho que necesitas un cambio, pero no has sabido por dónde empezar? Por eso creamos el manual Mentalidad de Guerrero. No te voy a prometer magia, pero sí un camino claro. Este manual está diseñado para ayudarte a enfrentar el caos, a construir hábitos que realmente funcionen y a recuperar el control sobre tu vida. Si sientes que es el momento de dejar de pensar y empezar a actuar, el enlace está en la descripción, en el comentario fijado y en el código QR que aparece en pantalla. Tú decides. Ahora, sigamos esta conversación. Y sigamos creciendo juntos. Tercera señal: la excesiva dependencia de la opinión ajena. Desde la mirada estoica, darle demasiada importancia a lo que piensan los demás es una señal clara de inmadurez. Y este punto es especialmente relevante hoy, ¿no te parece? Las redes sociales nos han hecho dependientes de la aprobación externa. ¿Cuántos me gusta tiene tu publicación? ¿Quién vio tus historias? ¿Qué dirán sobre tus decisiones? Estas preguntas surgen solas, a veces sin darnos cuenta. Pero aquí va una verdad incómoda: vivir buscando la aprobación de otros es una de las formas más rápidas de perderte a ti mismo. Los estoicos eran categóricos en esto.
El emperador romano y filósofo Marco Aurelio dijo una vez: siempre me ha sorprendido cómo nos amamos más a nosotros mismos que a cualquier otro, pero aún así valoramos más la opinión de los demás que la nuestra. Piénsalo, ¿por qué dejamos que el juicio de personas que ni siquiera viven nuestra vida, y que quizás ni nos conocen, tenga tanto peso sobre nosotros? Los estoicos sostenían que la búsqueda constante de aprobación es un signo de necedad, porque te aleja de tu propio camino. Cuando vives según la opinión ajena, estás entregando el control de tu felicidad. En lugar de preguntarte, ¿qué quiero realmente? ¿Qué se alinea con mis valores? Empiezas a pensar, ¿qué dirán? ¿Cómo me veré ante los demás? ¿Y cuál es el problema con eso? Que es imposible agradarle a todo el mundo. Hagas lo que hagas, siempre habrá alguien que te critique. Los estoicos enseñaban que la sabiduría consiste en vivir conforme a tus propios valores. Decían: concéntrate solo en lo que puedes controlar. ¿Y sabes que no puedes controlar? Lo que los demás piensan de ti. Pero sí puedes controlar la relación que tienes contigo mismo. El filósofo Epicteto lo expresó con claridad: si buscas aprobación afuera, ya te has traicionado. Si necesitas un testigo, sé tú mismo. ¿Significa esto que no debemos escuchar la opinión de los demás? No. Los estoicos dirían: mantente abierto a la crítica constructiva, porque puede ayudarte a crecer. Pero no permitas que la opinión externa determine tu valor. Hay una gran diferencia entre una retroalimentación útil que te impulsa a mejorar y una dependencia insana de la aprobación ajena que te limita. ¿Cómo dejar de depender de lo que piensan los demás? La próxima vez que empieces a preocuparte por lo que dirán, detente y hazte estas preguntas: ¿por qué me importa tanto su opinión? ¿Estoy viviendo de acuerdo con mis valores? Si nadie estuviera mirando, ¿tomaría la misma decisión? Cuando cambias el enfoque de la aprobación externa hacia la honestidad interna, te liberas del agotamiento emocional. Recuerda, la sabiduría no consiste en ser popular, sino en ser fiel a ti mismo. Los estoicos te recordarían que tu valor no está en discusión. Solo tú puedes definirlo. Cuarta señal: la inestabilidad emocional y las reacciones desproporcionadas. Este es realmente importante, se trata de la inestabilidad emocional. Imagina esta escena: estás hablando con alguien, ocurre un malentendido pequeño, y de repente se convierte en una gran discusión. Las voces se alzan, las emociones se desbordan, pierdes el control. Y cuando todo se calma, te das cuenta de que no valía la pena. Los estoicos consideraban que la capacidad de gestionar las emociones es uno de los rasgos esenciales de una persona sabia. Pero hablaremos de eso con más profundidad en la siguiente parte. ¿Alguna vez sentiste que tus emociones estaban fuera de control? ¿O viste cómo alguien arruinó su día por un detalle insignificante, como un atasco de tráfico? Suena familiar, ¿verdad? Según la sabiduría estoica, dejar que las emociones tomen el control es señal de falta de razón. Los estoicos creían que sentir emociones es natural, pero actuar impulsivamente por ellas, sin reflexión, es vivir sin sabiduría. Séneca, uno de los grandes estoicos, decía: una persona es tan infeliz como decide creerse que lo es. En otras palabras, gran parte de nuestro sufrimiento no proviene de lo que nos pasa, sino de cómo reaccionamos ante ello. Pero no malinterpretes esto, no se trata de reprimir las emociones o fingir que no existen. Las emociones forman parte esencial de la naturaleza humana. Sin embargo, los estoicos creían que la sabiduría radica en cómo respondemos a nuestras emociones. En lugar de actuar por impulso, nos enseñaban a detenernos, reflexionar y elegir una respuesta basada en la razón y la virtud. ¿Por qué es tan importante la estabilidad emocional? Porque nubla el juicio. Cuando una persona está enfadada o irritada, es mucho más probable que tome decisiones de las que luego se arrepienta. Puede decir algo de más, herir a quienes le rodean o empeorar una situación. Aún más, una reacción emocional excesiva puede desencadenar una cadena de consecuencias que dañen sus relaciones y su reputación. Epicteto expresó esta idea de forma hermosa: lo importante no es lo que te sucede, sino cómo reaccionas ante ello. Esta es una de las enseñanzas fundamentales del estoicismo. No se puede controlar todo lo que ocurre en la vida, pero sí se puede controlar la forma en que se responde.
Y cuando se logra eso, se toma el control de la propia vida. ¿Cómo desarrollar esa resiliencia emocional? Aquí tienes algunas estrategias inspiradas en el estoicismo. Primera, haz una pausa antes de reaccionar. Cuando sientas que las emociones empiezan a dominarte, respira profundo y detente. Date un momento para procesar la situación antes de responder. Segunda, cambia tu perspectiva. Pregúntate, ¿realmente vale la pena alterarse por esto? La mayoría de las veces, la respuesta será no. Tercera, enfócate en lo que sí puedes controlar. Si la situación está fuera de tu alcance, no gastes tu energía en ella. Pero si puedes controlar tu actitud, tus acciones y tu forma de ver las cosas. Seamos honestos, todas las personas pierden el control a veces, y eso es normal. Lo importante es notarlo a tiempo, reflexionar y tratar de actuar mejor la próxima vez. Recuerda, la calma es un superpoder. Cuando mantienes la serenidad incluso en medio del caos, no solo proteges tu mundo interior, sino que también inspiras a quienes te rodean. Así que, la próxima vez que sientas que las emociones te superan, recuerda a los estoicos. Pregúntate, ¿estoy dominando mis emociones o ellas me están dominando a mí? Porque la sabiduría no consiste en suprimir los sentimientos, sino en actuar con conciencia, incluso cuando las emociones son intensas. Ahora, pasemos a la quinta señal de la falta de sabiduría, el materialismo y la codicia. Imagina a una persona obsesionada con acumular más dinero, más cosas, más estatus. Mide su éxito no por su carácter ni por su bienestar, sino por el saldo en su cuenta bancaria o las marcas de su ropa. ¿Te resulta familiar? Los estoicos hablaron mucho sobre este tema. Y seamos sinceros, su opinión no era nada indulgente. Decían que el deseo excesivo por lo material es una forma de esclavitud. ¿Por qué? Porque las cosas materiales son temporales, externas, y en última instancia, están fuera de nuestro control. Epicteto lo expresó así: la riqueza no consiste en tener mucho, sino en desear poco. En otras palabras, cuanto más se persiguen las posesiones, más se depende de ellas. Siempre parecerá insuficiente. Nunca habrá una sensación duradera de plenitud. Se abre un vacío interior difícil de llenar. Piensa cuántas personas aparentan tener éxito, dinero, autos, una gran casa, pero por dentro están vacías e infelices. Porque el materialismo es una trampa. Desvía la atención de lo que realmente importa, tus relaciones, tu propósito, tu mundo interior. La verdadera riqueza está en saber disfrutar lo que ya se tiene. Pero esto no se trata solo de dinero y objetos. El materialismo también incluye la sed de reconocimiento externo. Tal vez no se busquen cosas caras, pero sí estatus, títulos, aprobación. Se piensa, si me ascienden, si consigo este diploma, si compro esto, entonces seré feliz. Los estoicos dirían que ese camino no lleva a ninguna parte. La verdadera satisfacción proviene de dentro, no de lo externo. ¿Cómo liberarse del materialismo y la codicia? Los estoicos practicaban lo que llamaban privación voluntaria. Se privaban a propósito de ciertas comodidades, incluso de comida, calor o abrigo, para recordarse que no dependían de esas cosas. Esta práctica les ayudaba a valorar lo que ya tenían y a centrarse en lo verdaderamente esencial. No hace falta llegar tan lejos, pero se puede adoptar un enfoque similar. Comienza con preguntas simples: ¿por qué estoy agradecido en este momento? ¿Realmente necesito esto, o solo intento llenar un vacío interior? ¿Estoy viviendo de acuerdo con mis valores, o persiguiendo cosas que no me darán felicidad real? Los estoicos creían que la simplicidad es libertad. Cuando dejas de vincular tu felicidad a las posesiones materiales, te liberas del ciclo interminable del deseo, la búsqueda constante y la insatisfacción. Y, lo más importante, empiezas a prestar atención a lo que de verdad tiene valor. La sexta y posiblemente más importante señal de estupidez: evitar el autoanálisis y el crecimiento. Seamos sinceros, reconocer esto no es fácil. A nadie le gusta enfrentarse a sus propias debilidades. Es más cómodo evadirlas o fingir que todo está bien. Pero los estoicos consideraban que evitar el autoanálisis era uno de los principales obstáculos en el camino hacia la sabiduría. Marco Aurelio, filósofo y emperador,
tenía una práctica especial. Cada noche reflexionaba sobre sus acciones, pensamientos y decisiones. Se hacía preguntas como, ¿qué hice bien hoy? ¿Qué podría haber hecho mejor? ¿En qué me desvié de mis valores? Esta práctica diaria no era una forma de castigarse, sino una vía para crecer. Los estoicos creían que la sabiduría se alcanza a través del autoconocimiento. Es necesario analizarse, aprender de los errores y aspirar a ser una mejor versión de uno mismo. Si se evita el autoanálisis, se tiende a repetir los mismos errores, a quedar atrapado en los mismos problemas, sin comprender por qué nada cambia. Es como hundirse en arenas movedizas, se lucha, pero no se avanza. La falta de crecimiento lleva a la frustración, al resentimiento y al arrepentimiento. Los estoicos enseñaban que el autoanálisis es la base de una vida virtuosa. Es una forma de alinear nuestras acciones con nuestros valores, de detectar a tiempo cuando nos desviamos del camino y de corregir nuestra conducta. Todo esto no para agradar a los demás, sino para mejorar por uno mismo. ¿Cómo desarrollar el hábito del autoanálisis? Aquí van algunos consejos inspirados en la filosofía estoica. Primero, lleva un diario. Dedica unos minutos al día para anotar tus pensamientos, emociones y acciones. Pregúntate, ¿qué salió bien hoy? ¿Qué podría mejorar? Segundo, haz pausas conscientes a lo largo del día. Detente por un momento y pregúntate, ¿mis acciones reflejan mis valores? Tercero, busca retroalimentación. A veces no vemos nuestros propios errores. Pregunta a personas de confianza o mentores, ¿en qué podría mejorar? ¿Qué no estoy viendo en mí? Y lo más importante, escucha sin ponerte a la defensiva. Recuerda, el autoanálisis no trata de alcanzar la perfección, sino de avanzar. Los estoicos comprendían que el crecimiento es un proceso que dura toda la vida. Por eso, no temas mirar hacia adentro, incluso si no siempre es cómodo. Ahí es donde comienza la verdadera transformación. Conclusión, el camino hacia la sabiduría. Aquí están las 6 señales de estupidez según la sabiduría estoica. Darle más importancia a la apariencia externa que al carácter. Evitar asumir responsabilidad por la propia vida. Depender demasiado de la opinión de los demás. Reaccionar desde la emoción en lugar de elegir desde la razón. Perseguir la riqueza y el estatus, olvidando lo verdaderamente importante. Evitar el autoanálisis y el crecimiento personal. Pero lo esencial no es señalar a nadie, sino ver esto como una oportunidad para mejorar. Los estoicos decían que la sabiduría no es un destino final, sino un camino. Y la buena noticia es que ese camino está abierto para cualquiera. Todo comienza con tomar conciencia, reconocer las propias debilidades sin castigarse, y luego tener el valor de desafiar los viejos hábitos, soltar lo innecesario y elegir una vida guiada por la razón, la virtud y el propósito. Te dejo con una pregunta, ¿cuál de estas 6 señales resonó más contigo? ¿Hay algún área de tu vida donde podrías aplicar un paso estoico hacia el crecimiento? Dar ese paso ya es avanzar en la dirección correcta. Si este material te dio algo en que pensar, no olvides darle like, suscribirte y compartirlo con alguien a quien también podría servirle un poco de motivación estoica. Sigamos la conversación. Escribe en los comentarios, ¿cuál de estas ideas vas a aplicar hoy mismo? Gracias por ver este video. Y como siempre, aspira a la sabiduría, al crecimiento y a la paz interior. Puedes lograrlo.